En un pequeño y olvidado pueblo del interior argentino, una niña con el corazón lleno de sueños saludaba cada tarde a los camiones que cruzaban la carretera, esperando un gesto que la acercara a quien más extrañaba. Sin saberlo, su inocente rutina cambiaría su vida para siempre. Quédate hasta el Shinto Shintoshi final y descubre cómo un simple saludo se transformó en un regalo que jamás olvidará. San Rafael, con sus calles polvorientas y casas bajas de techos de chapa, parecía detenido en el tiempo. El viento del atardecer agitaba las copas de los árboles y levantaba pequeñas nubes de tierra que bailaban sobre el asfalto caliente. Cada tarde, puntualmente a las 4, Luciana salía de su casa con paso decidido, llevando en una mano un pañuelo azul desteñido que había sido de su padre. Su madre, Verónica, la ayudaba a acomodarse el vestido, el mismo vestido blanco con pequeños lunares rosas que ella misma había remendado varias veces, y a peinarle las 2 trenzas apretadas que la niña lucía con orgullo. «Hoy seguro que te ven, Luchi», le decía Verónica, aunque en el fondo su voz cargara un dejo de tristeza. La niña, con sus ojos grandes y luminosos, sonreía confiada antes de salir corriendo hacia su esquina favorita, esa misma donde el asfalto se agrietaba y los camiones retumbaban al pasar como gigantes de hierro. No importaba cuán fuerte soplara el viento, ni si algún día no pasara ningún camión. Luciana siempre estaba ahí, saludando con su brazo en alto, creyendo, soñando, sosteniendo con su pequeño corazón una esperanza tan frágil como inmensa. Cada camión que se acercaba traía consigo una nueva oleada de ilusión. Luciana se paraba firme, como un soldadito, agitando su pañuelo y sonriendo con esa mezcla de timidez y anhelo que solo los niños son capaces de sostener sin quebrarse. A veces los conductores la miraban distraídos y seguían de largo. Otras veces, algún claxon sonaba fuerte y la niña brincaba de alegría, como si el propio cielo le hubiera enviado una señal. Verónica, desde la ventana, apoyaba la mejilla en la mano y la miraba en silencio, preguntándose cuánto tiempo más podría su hija aferrarse a esa costumbre antes de que el dolor del mundo real la alcanzara. «Es como si hablara con él, ¿verdad, mamá?», le había dicho Luciana una vez, con una voz tan dulce que había dejado a Verónica sin respuesta. Ella asentía, luchando contra las lágrimas, y le decía que sí, que su papá seguro la escuchaba desde el cielo, montado en algún camión de 100 estrellas, devolviéndole el saludo cada tarde, escondido en el rugido de los motores y el silbido del viento. Una tarde, mientras los rayos del sol teñían de oro las fachadas del pueblo, un viejo camión de carga pasó más lento de lo habitual. El conductor, un hombre de rostro curtido y mirada bondadosa, levantó la mano y saludó con entusiasmo a la pequeña. Luciana, emocionada, agitó su pañuelo aún más fuerte, sintiendo que ese saludo era diferente, que había algo especial en ese instante. El corazón le latía a 1000 por hora mientras seguía el vehículo con la vista hasta que se perdió en el horizonte. Verónica, observando la escena, notó el brillo renovado en los ojos de su hija y sonrió débilmente, agradeciendo en silencio a ese desconocido que sin saberlo le había regalado un pedacito de felicidad a su niña. Ese día, Luciana regresó a casa saltando como si llevara alas en los pies. «Mamá, ¿viste? Me saludó», exclamaba radiante mientras Verónica la abrazaba con fuerza, jurándose a sí misma hacer todo lo posible por proteger esa chispa de alegría que aún sobrevivía dentro de su hija. En el pequeño comedor de su casa, mientras compartían un mate cocido tibio y un pedazo de pan casero, Luciana no paraba de hablar del camión y del conductor. «Tenía una gorra azul, mamá, como la que usaba papá en las fotos. ¿Crees que él también me vio desde allá arriba?», preguntó con esos ojos grandes llenos de inocencia. Verónica tragó saliva antes de responder, acariciándole la mejilla. «Estoy segura de que sí, mi amor. Papá nunca deja de verte».
Luciana sonrió, abrazando fuerte su pañuelo. Ese pequeño trozo de tela era su ancla al recuerdo de un padre que, aunque se había ido demasiado pronto, seguía habitando cada latido de su corazón. Mientras la noche caía sobre San Rafael y las estrellas comenzaban a parpadear en el firmamento, madre e hija compartían un silencio cómplice, un momento sagrado que ninguna pena podría arrebatarles. Pero no todos en el pueblo entendían la costumbre de Luciana. Algunos adultos, al pasar junto a ella, murmuraban palabras de lástima. Otros simplemente la ignoraban como si su pequeño ritual fuera una excentricidad más de la infancia. Solo Verónica sabía cuánto significaba para su hija ese momento, cuánto esfuerzo hacía por mantener viva una conexión que para muchos no era más que un eco del pasado. Un día, mientras estaba en 1900 tienda comprando harina, escuchó a dos mujeres cuchichear sobre Luciana. «Pobrecita, sigue ahí como si el padre fuera a volver», decía una. «Deberían hacerla entrar en razón», respondía la otra con tono de reproche. Verónica sintió la sangre hervirle en las venas, pero se contuvo. Sabía que Luciana no necesitaba que le arrancaran su ilusión, sino que la acompañaran en su duelo silencioso, porque para ella cada bocinazo, cada saludo fugaz era una prueba de que el amor no se desvanece con la muerte, sino que encuentra nuevas formas de seguir vivo. Al terminar otro día, mientras guardaban la vajilla en el viejo aparador de madera que había pertenecido a la abuela de Verónica, Luciana levantó la vista y preguntó: «¿Tú crees que un día, mamá, vendrá un camión muy especial? Uno que me traiga un mensaje de verdad de papá?» Verónica, conteniendo el temblor de su voz, se agachó hasta quedar a su altura, le acarició las trenzas y le dijo: «Sí, Lucy, un día llegará ese camión, y cuando lo veas, sabrás que es para ti». La niña asintió convencida, guardando la promesa en su pecho como un tesoro. Afuera, el viento seguía bailando entre los árboles y la luna, cómplice eterna, iluminaba con su pálida luz a esa pequeña soñadora que, con un simple saludo, mantenía vivo el amor más grande que había conocido. Andrés había recorrido tantos caminos que a veces perdía la cuenta de los pueblos que cruzaba, de los rostros que veía fugazmente desde la ventanilla de su camión. Sin embargo, había algo en aquella niña que lo obligaba a bajar la velocidad cada vez que pasaba por San Rafael. Esa manita levantada, tan pequeña pero firme, ese gesto cargado de una esperanza tan pura, se había instalado en su memoria sin pedir permiso. Durante días, incluso semanas, pensó en ella mientras conducía por largas rutas desiertas. Imaginaba su rostro cuando pasaban camiones que no se detenían. Pensaba en la ilusión que mantenía viva en cada saludo. Una tarde de cielo plomizo, sin poder resistir más a la inquietud que lo corroía, Andrés decidió actuar. Estacionó su camión a un lado de la vieja plaza central, donde un par de niños jugaban con pelotas desgastadas y algunos ancianos conversaban en bancos de madera astillada. El viento traía consigo el olor de tierra mojada, como una promesa de tormenta. Sin perder tiempo, caminó decidido hacia la casa de fachada humilde, donde siempre veía a la pequeña. Cada paso que daba, sentía el corazón latirle más fuerte, como si supiera que ese encuentro cambiaría algo, más que su propia rutina. Cuando llegó a la casa, encontró a Verónica sentada en el umbral, cosiendo a mano una camisa gastada, mientras sus ojos se perdían, atentos, en la figura de Luciana saludando en la esquina. Andrés se acercó despacio, quitándose la gorra en señal de respeto. «Buenas tardes, señora. Disculpe la molestia», empezó con una voz ronca de tanto hablar al viento en soledad. Verónica levantó la vista, algo sorprendida pero sin mostrar desconfianza, como quien ya ha conocido muchas penas y ha aprendido a leer la bondad en los ojos ajenos. Andrés continuó, rascándose la nuca, con nerviosismo. «He visto a su niña saludando todos los días. Me preguntaba, ¿por qué lo hace?». El silencio que siguió fue largo, cargado de emociones invisibles.
Verónica bajó la mirada hacia el bordado que tenía en las manos, respiró hondo, y con una voz temblorosa pero decidida, le contó la historia. Andrés escuchaba en silencio, apretando los puños dentro de los bolsillos de su campera gastada, sintiendo que algo en su interior se quebraba lentamente. No era una simple costumbre infantil, era una manera de mantener vivo un lazo irrompible, un acto de amor tan inmenso que desbordaba las palabras. La conversación se extendió bajo la sombra de un viejo árbol de jacarandá que cubría parte del patio de tierra. Verónica hablaba con pausas largas, como midiendo cada palabra para no ahogarse en su propio dolor. Le contó cómo su esposo, Santiago, había sido camionero toda su vida y cómo había fallecido en un accidente lejos de casa, dejando un vacío imposible de llenar. Le relató cómo Luciana, a pesar de no tener recuerdos claros de su padre, había construido su propia forma de sentirlo cerca, saludando a cada camión como si en uno de ellos viajara su papá de vuelta a casa. Andrés escuchaba todo con el ceño fruncido, luchando contra una mezcla de tristeza y admiración. Cuando Verónica terminó de hablar, solo atinó a decir: «Señora, no sé qué decirle, solo que su hija tiene un corazón muy valiente». Verónica sonrió débilmente, agradecida por esas palabras sencillas, pero sinceras. Y en ese momento, sin que ninguno de los dos pudiera explicarlo, algo cambió. Andrés dejó de ser un extraño. Era, desde ese instante, un testigo de esa esperanza frágil que Luciana mantenía viva. Esa noche, de vuelta en su camión, Andrés no podía conciliar el sueño. El motor apagado ya no rugía para acallar sus pensamientos. Miraba el techo de la cabina mientras las estrellas titilaban a través del parabrisas sucio, pensando en qué podía hacer. No era alguien acostumbrado a grandes gestos y, sin embargo, sentía en lo profundo del pecho que debía actuar. «No puede ser que todo siga igual», murmuró para sí mismo. Pensó en su propia familia, en los hijos que apenas veía por las largas temporadas de ruta, en las veces que una llamada era todo lo que podía ofrecerles. Pero Luciana no tenía ya esa oportunidad. Ella había apostado todo a un saludo, a una fe silenciosa, y él no podía ignorarlo. Fue entonces cuando, entre recuerdos de rutas lejanas y viejas canciones que sonaban en la radio del camión, nació una idea tímida pero luminosa. Darle a Luciana una señal, algo más que una bocina en la distancia, algo que le demostrara que su papá seguía presente de algún modo, que su amor seguía rodando sobre las ruedas de la vida. Durante los días siguientes, Andrés empezó a trazar un plan en su mente mientras cumplía con sus rutas habituales. Cada vez que veía un camión decorado en alguna fiesta patronal o una caravana de vehículos celebrando algún evento, pensaba en Luciana. Imaginaba su carita iluminada de felicidad, corriendo entre camiones adornados con globos, recibiendo abrazos de conductores que, sin conocerla, compartirían su cariño en nombre de un compañero ausente. Cada vez que esa imagen le venía a la mente, Andrés sentía una fuerza renovada para llevar adelante su idea. Sabía que necesitaría ayuda, que no podría hacerlo solo. Pero también sabía que los camioneros, esa hermandad de almas errantes, sabían unirse cuando el motivo lo merecía. Y no existía causa más noble que devolverle la sonrisa a una niña que solo quería saludar a su papá en el viento. Finalmente, una tarde mientras repostaba combustible en una estación solitaria de las afueras, sacó su viejo teléfono y empezó a llamar a viejos amigos. «¿Te acordás de mí, compadre?», decía riendo, tratando de sonar casual, pero con el corazón en la garganta. Cuando explicaba su idea, la respuesta era casi inmediata, llena de emoción y de recuerdos compartidos. «Contá conmigo, Andrés», decían. ¿Dónde y cuándo? Con cada sí que recibía, Andrés sentía que algo hermoso estaba empezando a construirse, como un puente invisible entre el dolor y la esperanza. Y aunque todavía no sabía exactamente cómo organizaría todo,
En su pecho ya no había dudas. Haría todo lo posible para que Luciana supiera que el amor verdadero no desaparece. Solo cambia de forma, esperando el momento justo para hacerse presente. Esa noche, mientras el motor del camión se enfriaba y el silencio del descampado envolvía la cabina, Andrés sentía que el corazón le latía más fuerte que nunca. Tomó su viejo teléfono, la carcasa rayada por años de uso, y fue deslizando los contactos, uno a uno, deteniéndose en nombres que le traían recuerdos de rutas compartidas, de madrugadas bajo la lluvia y de fuegos improvisados al borde de alguna carretera perdida. Con una mezcla de ansiedad y esperanza, comenzó a llamar. Cada vez que la señal se conectaba y oía una voz amiga al otro lado de la línea, no perdía tiempo. Les contaba sobre Luciana, sobre su saludo inquebrantable, sobre el vacío que dejaba un padre ausente y sobre su idea de llenar, aunque fuera por un día, ese espacio con amor y solidaridad. Del otro lado, el silencio se transformaba en un «claro que sí, hermano» o en un «contá conmigo, Andrés, ¿qué hay que hacer?» Y así, mientras las estrellas temblaban sobre el parabrisas, Andrés fue tejiendo una red invisible de corazones dispuestos a recorrer kilómetros para devolverle la sonrisa a una niña que apenas conocían, pero que ya sentían como propia. Los días siguientes fueron una vorágine de planes secretos y complicidades silenciosas. Andrés coordinaba todo desde su camión, estacionado en estaciones de servicio, paradores de carretera y plazas de pueblo. Anotaba en una libreta vieja los nombres de los conductores que se sumaban, los regalos que cada uno prometía traer y los detalles que no podían fallar. Globos de colores, guirnaldas hechas a mano, pancartas con mensajes llenos de cariño. Incluso algunos camioneros que conocían panaderías o pastelerías en sus rutas se ofrecieron a llevar tortas y dulces para la ocasión. Mientras tanto, en San Rafael, Verónica hacía su parte. Disimuladamente, comenzó a hablar con algunos vecinos de confianza, pidiéndoles que no mencionaran nada frente a Luciana, que todo debía ser una sorpresa absoluta. La respuesta de la comunidad fue abrumadoramente positiva. San Rafael, ese pueblo adormecido por el paso del tiempo, comenzaba a latir con una energía distinta, una energía nacida de la ternura y la solidaridad más genuina. A medida que se acercaba el día elegido, la emoción de Andrés crecía en paralelo con sus nervios. Se preguntaba si lograrían coordinar todo a tiempo, si la pequeña Luciana entendería el mensaje detrás de cada bocinazo, detrás de cada globo que flotaría en el aire caliente de la tarde. Durante una parada en un taller mecánico de las afueras, mientras revisaban las luces traseras de su camión, Andrés conversaba con su amigo Hernán, otro viejo conductor que había prometido decorar su camión entero para la ocasión. «¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo, Andrés?», decía Hernán, limpiándose las manos llenas de grasa en un trapo. «No es solo una fiesta, hermano. Estamos devolviendo algo que la vida le arrebató». Andrés, conmovido, apenas pudo asentir. Sabía que su amigo tenía razón. Lo que estaban organizando era mucho más que una sorpresa. Era una forma de recordarle a una niña que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma, se multiplica, se reinventa cuando más lo necesitamos. Mientras todo esto ocurría, Luciana seguía con su rutina diaria sin sospechar nada. Cada tarde, bajo el cielo de San Rafael, se paraba en su esquina de siempre, levantando su brazo con el pañuelo azul y saludando a cada camión que pasaba, sin imaginar que detrás de esas sonrisas rápidas y esos bocinazos cariñosos se estaba gestando algo extraordinario. Verónica la miraba desde la ventana, y aunque su corazón se agitaba de emoción, se esforzaba por actuar con naturalidad. A veces, al cerrar la puerta de casa o al pasar junto a su hija, sentía que la garganta se le cerraba de pura felicidad contenida. Era difícil guardar el secreto, pero sabía que valdría la pena.
Quería ver la expresión en el rostro de Luciana cuando todo se revelara. Quería ser testigo de ese instante en que la tristeza sería reemplazada, aunque fuera por un día, por la alegría más pura e inocente. Finalmente, a pocas horas del evento, San Rafael comenzó a transformarse silenciosamente. Camiones llegaban en pequeños grupos, estacionándose en los caminos secundarios para no despertar sospechas. Andrés, como un general de una operación secreta, organizaba todo con precisión milimétrica: dónde debía ubicarse cada camión, qué bocina sonaría primero, cómo sería la caravana de entrada. Algunos vecinos curiosos espiaban desde sus ventanas, murmurando entre sí, pero todos respetaban el pacto de silencio. Cuando cayó la noche, el pueblo parecía contener la respiración, esperando el momento en que todo se pondría en marcha. Andrés, sentado en el capó de su camión, observaba las luces apagadas de las casas, el cielo tachonado de estrellas, y, por un instante, cerró los ojos, dejando que el viento tibio de la noche le acariciara el rostro. Sabía que al amanecer San Rafael sería testigo de algo más grande que una fiesta. Sería testigo de un acto de amor capaz de curar heridas profundas, de devolver esperanzas perdidas, de recordarle a una niña que su padre de algún modo siempre estaría cerca. El amanecer en San Rafael trajo consigo una brisa fresca que agitaba suavemente las cortinas desgastadas de las casas. Luciana se despertó como cada mañana, sin saber que aquel día no sería como los demás. Se puso su vestido favorito, el de los lunares rosas, ese que guardaba para ocasiones especiales, aunque para ella cualquier día podía ser especial si lograba ver pasar algún camión que le devolviera un saludo. Mientras desayunaba pan casero con un poco de dulce de leche, Verónica fingía normalidad, ocultando la emoción que amenazaba con hacerle temblar las manos. «Hoy parece que hará calor, mi amor. No olvides llevar tu sombrerito», le dijo, mientras le acomodaba las trenzas. Luciana sonrió ampliamente, inocente, sin imaginar las sorpresas que la esperaban. Salió corriendo hacia su esquina habitual, donde el polvo del camino y el cielo infinito eran sus únicos compañeros de espera. La madre se quedó en la puerta, abrazándose a sí misma, sintiendo cómo el corazón se le desbordaba de amor y nerviosismo, contando mentalmente los minutos que faltaban para que todo comenzara. A medida que la mañana avanzaba, camiones comenzaron a aparecer en las afueras del pueblo, uno tras otro, como una caravana de gigantes amistosos. Andrés, coordinando con precisión, daba indicaciones desde su camión por radio a sus compañeros. «Esperen mi señal. Recuerden, bocinazos suaves primero, después globos». Los camioneros, emocionados como niños, revisaban por última vez las decoraciones. Pancartas coloridas que decían «Feliz cumpleaños, Luciana», globos atados a los espejos retrovisores, banderines que flameaban alegres con el viento. La escena era casi surrealista. Desde su esquina, Luciana comenzó a escuchar un rumor distinto en el aire, un zumbido de motores que no era habitual. Entrecerró los ojos, cubriéndose la frente con la mano, y vio una columna interminable de camiones acercándose lentamente. Su corazón latió con fuerza, pero pensó que era solo coincidencia. Hasta que sucedió. Todos los camiones comenzaron a tocar las bocinas al unísono, creando una sinfonía vibrante que resonó por todo San Rafael. Atónita, Luciana se quedó quieta, incapaz de comprender qué estaba ocurriendo. La brisa le revolvía las trenzas mientras los primeros camiones empezaban a estacionarse cuidadosamente a lo largo de toda la calle principal. Fue entonces cuando Andrés bajó de su camión, sosteniendo un enorme globo en forma de estrella. Caminó hacia ella con una sonrisa amplia y los ojos brillantes de emoción contenida. «Hola, pequeña Luciana», dijo, agachándose a su altura. «Hoy no solo venimos a saludarte, hoy venimos a verte a ti». La niña parpadeó sin saber si debía reír o llorar. «¿A mí?
preguntó en un susurro incrédulo. Andrés asintió y, señalando hacia los demás camioneros que bajaban de sus vehículos, agregó: «Todos ellos son amigos de tu papá, y todos vinimos a celebrar algo muy especial, tu cumpleaños». En ese instante, Verónica llegó corriendo, incapaz de contener las lágrimas. Se arrodilló junto a su hija y la abrazó fuerte, mientras Luciana, con la voz temblorosa, preguntaba: «Papá, ¿está aquí?». Verónica, entre sollozos, le susurró al oído: «Papá está en cada uno de ellos, mi amor. Nunca ha dejado de mirarte, nunca ha dejado de estar contigo». Y fue entonces que la niña, entendiendo la magnitud del amor que la rodeaba, rompió en un llanto de alegría que limpió años de tristeza acumulada. La fiesta comenzó con risas y abrazos. Cada camionero se acercó a Luciana para entregarle un regalo: un pequeño camión de juguete, un cuaderno de viaje, una foto de su padre en una vieja caravana. Andrés tomó la palabra frente a todos, su voz ronca pero firme: «Hoy estamos aquí no solo para homenajear a la hija de un amigo que nos enseñó todo sobre la camaradería en la ruta. Estamos aquí para recordarle que nunca está sola, que cada kilómetro recorrido por nosotros, cada bocinazo al viento, es también un saludo para ella». Los vecinos, que se habían ido acercando discretamente, aplaudieron conmovidos. Los niños del pueblo corrían entre los camiones, recogiendo dulces y globos, mientras Luciana, como una pequeña reina, era el centro de toda la alegría. La niña corría de un camión a otro, subiendo a las cabinas, riendo, abrazando a los conductores. Su carita, iluminada por una felicidad genuina, parecía haber olvidado por completo las tardes solitarias en la esquina, las horas de espera silenciosa. Ahora su mundo se había llenado de amor tangible, de voces amigas, de memorias nuevas para guardar en su corazón. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas, los camioneros sabían que era hora de partir. Uno a uno, comenzaron a encender los motores, preparando la despedida. Luciana, con su globito de estrella firmemente atado a la muñeca, se paró frente a la fila de camiones. Andrés se agachó una vez más junto a ella. «¿Sabes qué significa todo esto, Lucy?», preguntó, acariciándole suavemente la cabeza. La niña asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. «Significa que papá está conmigo. Siempre estuvo». Andrés sonrió, luchando también contra la emoción. «Exactamente, pequeña. Y siempre estará en cada saludo, en cada camión que pase». Entonces, en un gesto espontáneo y lleno de significado, Luciana levantó la mano y saludó con fuerza, como había hecho tantas veces antes. Pero esta vez no era un saludo vacío, era un saludo lleno de amor, de gratitud, de certeza. Uno a uno, los camiones comenzaron a moverse, y al pasar frente a ella, cada conductor hacía sonar su bocina, como un tributo sonoro que se elevaba al cielo. Verónica se acercó a su hija, la abrazó desde atrás, y juntas miraron cómo los camiones se alejaban entre el polvo dorado de la tarde. La madre, con voz suave, le dijo al oído: «Hoy papá sonrió contigo, mi amor». Luciana, sin apartar la vista del horizonte, respondió: «Y yo sonreí con él, mamá. Por fin». Andrés, desde su camión, observaba la escena con una paz profunda en el pecho. Sabía que había hecho lo correcto, que de alguna forma había ayudado a que una niña y su padre se reencontraran más allá de la distancia, más allá del tiempo. Con una última bocina arrancó lentamente, llevándose consigo el eco de las risas, los abrazos y la certeza de que el amor verdadero, como las rutas interminables, nunca tiene fin. Si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro, te invito a suscribirte a Emociones Narradas. Deja tu like, comenta qué parte de la historia más te emocionó y comparte este video con alguien que también necesite sentir el poder de un amor que nunca se apaga. Te esperamos en cada nueva historia llena de vida y sentimiento.